Mi novio se besó con mi madre. Hola, esta es mi primera publicación en Reddit, perdón por el formato. Conocí a mi pareja actual y muy reciente Max el año pasado alrededor de mayo, gracias a mi familia. Mi tío John, el primo de mi papá, ha estado en una relación seria con Liv durante los últimos 15 años, no está casado pero vive en su casa. No tienen hijos juntos, pero John tuvo hijos con su ex esposa y Liv tuvo a Max y su hermana mayor. Así que no estamos relacionados. Mi mamá, Gina y Liv son muy buenas amigas, pero la mayoría de las veces se veían en reuniones familiares o con otras tías. Mi mamá fue traicionada por la mayoría de sus amigos hace algunos años y comenzó a evitar salir. El matrimonio de mis padres ha estado lleno de abuso y negligencia, por lo que después de que comenzó la pandemia, ella cambió su vida, comenzó a hacer ejercicio y a conocer gente nueva, e incluso se sometió a una cirugía estética. Miente sobre su edad y está un poco obsesionada con parecer más joven. La charla de divorcio se hizo más frecuente pero sin acción seria ya que ella depende económicamente de mi papá. También comenzó a apoyarse más en Liz, que siempre está dispuesta a tomar una copa. Liz me presentó a Max directamente cuando fuimos a visitar a mis primos. Prácticamente nos obligó a intercambiar números, pero las chispas volaron de inmediato y no hubo necesidad de más intervención. Sin embargo, podía sentir la desaprobación de mi madre a una milla de distancia. Se lleva muy bien con Max, así que asumí que estaba relacionado con la diferencia de edad, pero resulta que Liz generalmente se desahoga con mi mamá sobre él, depresión, cambios de humor, demasiadas fiestas, abandonó la universidad y fuma hierba. No tuve ningún problema con sus antecedentes. Max y yo apenas nos mantuvimos en contacto después de conocernos, pero nos reunimos gracias a que Liz nos instaló nuevamente un mes después. Mis padres y John son muy protectores, por lo que rápidamente captaron nuestra vibra. La noche terminó con nosotros besándonos en la piscina y ellos sabiendo algo. Al día siguiente, mi mamá me pide que evite a Max por su origen y su edad, argumentando que él ha vivido mucho más que yo y que ya tiene sexo. Aunque amo a mi mamá, no hemos tenido la mejor relación y no es consciente de mi verdadera personalidad. Mi hermana es mucho más cercana a mi madre que yo, así que cuando le pregunto, ella menciona que mi madre dijo que Max había sido coqueto con ella en el pasado, antes de que yo lo conociera, y que él le ofreció un poco de hierba. Lo discutimos y acordamos que no era nada. Ninguno de mis padres tiene amigos del sexo opuesto y sé que mi madre ve la mayoría de las interacciones entre hombres y mujeres como algo más. También sé que la personalidad de Max parece coqueta porque es intenso, extrovertido y cariñoso con todos. Y algunas personas simplemente nacen así, yo y mi madre incluidos. Tuvimos una cita, mencionó el coqueteo y él confirma que en realidad no estaba tratando de conquistar a mi mamá, pero que no le repugna la idea de las mujeres mayores, e incluso ha considerado tener una sugar mommy. Soy muy abierta de mente y tengo la misma opinión sobre el hombre mayor. Incluso bromeamos diciendo que yo le gustaba porque también le gustaba a mi madre. Enfaticé que tenía que arreglar su vida para que yo pudiera contarles a mis padres sobre nosotros. Seguimos saliendo en secreto y después de 2 meses, poco a poco comencé a perder interés, mientras que el suyo aumentaba. Mi madre nunca se enteró. Esos meses fueron increíblemente divertidos, pero todavía estaba superando una relación de 2 años. Decidí que no me gustaba lo suficiente como para dar un paso adelante y, en consecuencia, dañar mi ya tensa relación paternal. Pero se enamoró, no le correspondí y rechacé ser su novia. 2 veces. Tengo que admitir que yo era el villano en esta parte. Sin embargo, estábamos en buenos términos y dejamos de tener contacto frecuente a mediados de octubre. Le envié un mensaje de texto Feliz Navidad, una cosa pasó a la otra y terminé llevándolo a una fiesta el 24. No se habla de relación, solo diversión. Hace 3 semanas, Max visitó mi universidad por sus documentos de transferencia, una mirada y me di cuenta de que definitivamente no lo superé. Nos encontramos mientras yo estaba con Alex. Charlamos, y después de que mi amigo se fue,
Me preguntó si le había dado una oportunidad porque Alex estaba definitivamente interesado en mí. Le dije que no, y él me animó. Me permito sentir que él estaba en la misma situación recientemente. Hicimos planes amistosos para tomar un ácido ese sábado, lo hemos probado 3 o 4 veces, pero no juntos. Llega el sábado, estamos en su casa y, sorprendentemente, llevamos al hermano de Liv, Mark, en su primer viaje con ácido. No voy a alargar esto, pero ese día ambos nos dimos cuenta de que estábamos destinados a estar el uno con el otro, y que realmente me gustaba. Al día siguiente, habla con la chica con la que estaba saliendo, de 1 a 2 meses, y rompen. Nunca estuvo convencido de ella, pero ella no le dio motivos para separarse. Hemos sido muy felices desde entonces, disfrutando de una relación abierta con límites saludables. Vi que trató de mejorar su vida y los sentimientos eran correctos, así que quise insinuar a mi madre sobre nosotros. Entonces, nos preparamos para pasar el fin de semana juntos en casa de mi familia, llegando nosotros el viernes y mi mamá y mi hermana el sábado. Papá y mis abuelos ya estaban allí, y cuando mi mamá se dio cuenta de que venía Max, me envió un mensaje de texto con una advertencia, más agresiva de lo que normalmente lo hace. El objetivo del fin de semana era que él se comportara y le mostrara a mi familia su mejoría. No podría importarme menos, pero no quería problemas. Su cumpleaños fue el domingo, pero se fue antes de que llegara mi madre por causas externas. Sin embargo, Liv nos vio besarnos, así que cuando conversó con mi madre, le dijo que yo era su nuera y que finalmente eran una familia real. Mi mamá aceptó la idea como una broma, pero cuando en realidad me enfrentó, dijo que podía salir con quien quisiera y que sentía un cariño especial por Max, lo que me pareció increíble. El sábado, todos regresamos a la ciudad, le compramos un pastel y nos dirigimos a su casa, pero como mi papá vino y es extremadamente protector, realmente no pude acercarme a él ni hablar solo, pero fue suficiente para mi mamá se diera cuenta de que nos gustábamos y que no eran bromas. Cuando llegamos a casa, le digo que me gusta mucho Max. Luego dijo, te voy a decir algo que podría conseguirme el divorcio, así que confío en ti. Me tomó por sorpresa, pero asentí ya que no soporto a mi papá y nunca la traicionaría. También sé que probablemente me hizo trampa, ya que descubrí varios mensajes de texto y aplicaciones de citas en su teléfono cuando era más joven. Nunca le dije a mi mamá, pero ella lo sabe. Ella dijo que Max coqueteó con ella en 3 ocasiones y una tuvo contacto físico, hizo el gesto de tomarse de las manos, sin mencionar los besos, y que podrían haber follado si hubieran querido. Pensé que se refería a la situación que Max ya me había explicado, así que le dije lo que dijo y que no teníamos ningún problema ya que él no estaba tratando de atraparla. Por extraño que parezca, mi mamá estuvo de acuerdo en que fue el alcohol y las drogas, y que él merece una segunda oportunidad porque es un buen chico y vio lo diferente que actuó en su cumpleaños. Misión cumplida. Sin embargo, estaba furioso con Max porque no me contó los detalles específicos de su interacción, así que acordamos hablar. Luego me dijo la verdad. A principios de diciembre, después de que dejamos de vernos, invitó a Liv a tomar unas copas y ella insistió en llevar a mi madre. Mi mamá golpeó la pluma de cera por primera vez con él. Liv llama a su hermano Mark y los 4 deciden ir a un club para personas mayores de 30 años. En este punto, Max estaba realmente borracho y drogado, y había tomado varias microdosis de hongos. Es joven, atractivo y estaba dando un espectáculo, por lo que no fue una sorpresa que las mujeres, y los hombres, estuvieran literalmente encima de él en la pista de baile. Se separó para buscar a su madre desaparecida, pero cuando la vio, regresó y encontró a mi madre sola, bailó, se acercó y finalmente comenzó a besarse. Esto siguió y Liv borracha vio, se enojó y rompió una botella. No recuerda haberse ido. La otra cosa que recuerda es que Liv y mi madre lo arrastraron por las escaleras, y jura que hay un vago recuerdo de él acostado, mi madre sentada en la cama y él diciendo que no puedo. Amaneció con la ropa puesta, mi mamá se fue a su casa. Esto se suma a la versión de mi mamá.
Creo que esta fue la última vez que interactuaron hasta su cumpleaños. Max me dijo que, sinceramente, no lo pensó bien, le había roto el corazón y no quería volver a verme ni a hablarme nunca más. Que cualquiera en la pista de baile podría haberlo besado y él hubiera seguido. Insistió en que probablemente solo era un medio para un fin, ya que mi madre había salido con intenciones claras, no particularmente hacia él. Ahora, su mamá y su tío a veces incluso lo llaman el juguete porque lo pasaban entre estas personas mayores. Sé que mi mamá es una gran coqueta y no está contenta con su matrimonio, pero nunca se me ocurrió que realmente fuera infiel. Aunque no es asunto mío. La cuestión es que sé que ambos son igualmente culpables, pero se siente tan raro porque mi madre es una adulta casada. Mi hermana y yo hemos besado a muchas personas iguales y no tenemos ningún problema. Si lo hubieran hecho antes de que nos conociéramos, y ella era soltera, incluso entonces lo entendería. Esto me molesta porque volvió a iniciar una relación conmigo sin revelar completamente estos hechos, y porque besar a mi madre después de salir conmigo es jodidamente raro e irrespetuoso. Porque de repente lo aprobó después de su beso y no antes. Ella sabe que no se lo diré a nadie, ¿es solo culpa? ¿Le dijo o le hizo algo malo? No lo entiendo, no me preocupa que algo vuelva a suceder entre ellos, pero no estoy seguro de cómo reaccionar, o si se supone que debemos romper. No estábamos juntos en ese momento, dejó de abusar de sustancias, volvió a la escuela y está terminando sus tratamientos de salud mental, además de ser completamente honesto. Pero definitivamente lo jodió. Estoy aquí para pedirle consejo a Reddit sobre qué hacer a continuación porque puedo ser un poco demasiado abierto de mente, reaccionar de forma insuficiente o estar cegado por la empatía hacia ambos. Creo que puedo perdonar lo que pasó, pero a partir de ahora me siento irrespetado por ambos, y no estoy seguro si estaría ignorando una bandera roja gigante o perdiéndome una gran relación. Quiero darles otra oportunidad, pero no estoy seguro si es lo correcto. Siéntete libre de preguntarme cualquier cosa. TLDR, casualmente salí con un chico durante 3 a 4 meses pero perdí el interés. Mis padres lo odiaban, así que lo mantuve en secreto. Pensaron que nos vimos 2 veces solo en ese momento. Ahora, 3 semanas después de nuestra nueva relación seria, descubro que se besó con mi madre, que todavía está casada, cuando dejamos de contactarnos. ¿Qué debo hacer?